¿Qué tal, mis estimados estudiantes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, ahora vamos a realizar acá unos problemitas de física. Sí, vamos a hacer esa preguntita, a ver la 5. Vamos a recordarla. Voy a ponerla por acá. Sí, te dicen qué quiere decir MRU, MRV y movimiento vertical en caída libre. Nos vamos a ponerlo. El primero es movimiento rectilíneo uniforme. El segundo que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y el último es movimiento vertical en caída libre. Movimiento vertical en caída libre. ¿Sí? Ya está. Vamos a pasar a la siguiente preguntita. A ver qué te dicen. Vamos a pasar a la preguntita número 6. ¿Sí? La preguntita número 6. ¿Qué te dice la preguntita número 6? Ya en la preguntita número 6 vamos a bajar un poquitín. Te dicen calcula la rapidez, ¿ok? Te dan la gravedad, ¿no? Te dicen que por ejemplo la velocidad inicial es 15 metros por segundo. Entonces recordemos que acá la formulita, había una formulita que te decían que velocidad final era igual a velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo, ¿no? Pero en ese caso siempre es más menos, ¿no? La gravedad, en ese caso no es la gravedad. En ese caso notamos que el cuerpecito a medida que va bajando va aumentando su rapidez, ¿no? Entonces si está aumentando su rapidez vendría a ser un movimiento acelerado. Como es un movimiento acelerado tenemos que usar el signo más. Ahora sí, no, esta es la formulita. Vamos a reemplazar nada más en esta formulita. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuánto vale la velocidad final? Es lo que queremos hallar, ¿no? Vale v. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? La velocidad inicial vale 15, ¿no? Ahí está. 15. Más la gravedad vale 10. ¿Y cuánto vale el tiempo? El tiempo vale 1, ¿no? Acá tenemos 10 por 1 es 10, ¿no? Tendríamos 15 más 10. Y 15 más 10 es igual a 25, es igual a la velocidad. Pero no hay que olvidarnos las unidades, ¿no? La velocidad se mide en metros por segundo. Ya está. Esta es la respuesta de la pregunta número 6. ¿Sí? Continuemos. A ver, vamos a hacer con la pregunta número 7. La pregunta número 7 por acá. Vamos a poner la pregunta número 7. Vamos a recortarla. Control C, Control V. Ahí está la pregunta número 7. A ver, comencemos. ¿Qué te dicen acá? Te dicen calcule la altura. Te dan la gravedad, te dan la velocidad inicial y la velocidad final y te dan el tiempo, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a poner el de acá, en primer lugar sería la velocidad inicial, ¿sí? Velocidad inicial, y el acá es la velocidad final, y el acá es el tiempo, y acá está la altura, ¿no? Entonces recordemos que hay una formulita que te dicen que la altura es igual a la velocidad inicial más la velocidad final, todo esto dividido entre 2, y todo esto multiplicado por el tiempo. ¿Sí? Como es una formulita, la vamos a encerrar. Ya está. Ahora, ahí tenemos todas esas partecitas, ¿no? Vamos a reemplazar, ¿no? Cada uno de los parámetros. Ahora, ¿cuánto vale el primero? La velocidad inicial vale 20, ¿sí? 20. La velocidad final vale 50. Todo esto dividido entre 2. Y todo esto multiplicado por el tiempo que es 3, ¿no? Esto es igual a la altura. Entonces acá operamos, ¿no? 50 más 20 es igual a 70 entre 2 multiplicado por 3. Le sacamos la mitad, mitad arriba te sale 35, mitad abajo te sale 1, ¿no? Por 3. Ahora 35 por 3, ¿cuánto es? Entonces la altura sería igual a 5 por 3 es igual a 15, llevamos 1, ok, vamos a multiplicar por acá, 35 por 3. 5 por 3 es igual a 15, llevamos 1, 3 por 3 es 9 y más 1 es igual a 10, 105, ¿no? 105. Y recordemos que la altura se mide en metros, ¿sí? En metros. Ya está, encerramos ahí la preguntita. Continuamos a ver con otra preguntita, continuemos, ¿sí? Continuemos. De acá, a ver, la pregunta número 8, ¿sí? Continuamos la pregunta número 8. Control C, Control V. Por acá ponemos la pregunta número 8. Te dicen acá, indica verdadero o falso, te dicen. El MRV, recordemos que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La rapidez del objeto es constante. No, no. Recordemos que lo único constante acá es la aceleración. Más bien la rapidez va a ir aumentando o disminuyendo, ¿no? Entonces acá vendría a ser falso. ¿Sí? Acá es falso. Ok, vamos a poner acá falso. La segunda, ¿qué te dice? Cuando se lanza una pelota y este llega a su posición más alta, la rapidez en ese punto es distinta de cero. No, recordemos que por ejemplo a medida que va subiendo una pelotita, va a llegar un momento donde baje, ¿no?
Y en el punto más alto, recordemos que acá su velocidad era exactamente igual a 0, ¿no? Porque no sube más. Acá su velocidad era 0 metros por segundo, ¿no? ¿Qué te dicen acá? Cuando se lanza una pelota y este llega a su posición más alta, la rapidez en ese punto es distinta de 0, no, falso, más bien es igual a 0, ¿no? Falso. ¿Sí? Acá sale falso. Ya vamos a hacer la siguiente preguntita, la pregunta número 9. Sí, la pregunta número 9. Acá está. Control C. Vamos a ponerlo por acá, más abajito. Ya está. Comencemos a ver. Acá también te preguntan, ¿no? Indique verdadero o falso. Te dice, cuando una pelota está subiendo, se dice que está en un movimiento acelerado. Ah, ya recordemos que hay un movimiento acelerado y desacelerado, ¿no? Recordemos que un movimiento acelerado es cuando aumenta su rapidez, ¿no? Por ejemplo, si vemos en un movimiento vertical, cuando tú lanzas una pelotita, al inicio tiene una rapidez así, ¿no? Pero a medida que cae, su rapidez es mayor, ¿no? ¿Sí? Este es un movimiento acelerado, ¿no? Acelerado. ¿Y qué pasaría si ahora nosotros lanzamos? Recuerda que este es el inicio y este es el final, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lanzamos una pelotita? Si lanzamos una pelotita, al inicio tiene una velocidad, pero a medida que va subiendo su velocidad va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo. Entonces este es el inicio y este es el final. Entonces en este caso, como su rapidez va disminuyendo a medida que sube, este es un movimiento desacelerado, ¿sí? Movimiento desacelerado. Ya, un movimiento desacelerado. Y ahora sí vamos a responder. Te dicen, cuando una pelota está subiendo, acá en este caso, se dice que está en un movimiento acelerado. No, más bien es un movimiento desacelerado, falso. Por acá. Cuando una pelota está bajando, acá no. Se dice que está en un movimiento desacelerado. No, falso, es un movimiento acelerado, ¿no? Falso también. Acá estaría todo falso. Vamos a la siguiente preguntita, la pregunta número 10. Sí, la preguntita número 10. La preguntita número 10 nos dicen ¿qué es el DSL, no? Ok, recordemos que DSL quiere decir diagrama del cuerpo libre, ¿no? Vamos a poner acá, ¿no? Es diagrama del cuerpo libre. ¿Sí? Eso quiere decir DSL, diagrama del cuerpo libre. Ya está, continuemos. La pregunta número 11 ahora. Sí, la pregunta número 11. Control C, control B. Ahí está la número 11. Te dicen, hay la aceleración del bloque, ¿no? En este caso, ¿qué podemos hacer? A ver, tú te acuerdas que acá vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿no? ¿Qué te decía la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton te decía que la fuerza resultante era igual a la masa por la aceleración. Entonces tú dices, profe, mira, acá yo tengo la masa. Ya la masa vale 6, reemplazas la masa vale 6. ¿Cuánto vale la aceleración? No sabemos. ¿Cuánto vale la fuerza resultante? La única fuerza resultante va a ser la acá, ¿no? Porque recordemos que si tú haces tu DSL, acá estaría el peso y por acá estaría la normal, ¿no? Pero recordemos como el peso y la normal son numéricamente iguales, pero miren en direcciones contrarias se van a eliminar, ¿no? En el eje vertical no va a haber una fuerza resultante, solamente en el eje horizontal, que es 60. Entonces acá la única fuerza resultante es 60. Y ese 6 pasa a dividir, ¿no? Y recordemos que 60 entre 6 es 10. Entonces la aceleración es igual a 10. Y no hay que olvidar las unidades, ¿no? Que es metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ya está. Guardamos. A ver, vamos a pasar a la siguiente preguntita. La pregunta número 12. Pasar a la siguiente preguntita, número 12. Ya vamos a pasar a la siguiente hojita, ¿ya? Pasamos a la siguiente hojita. Ya, ¿qué nos dicen por acá? A ver, estimados estudiantes. Te dicen, un cuerpo tiene una masa de 5 kilogramos. Realice su DSL. Recuerden que DSL, ¿qué quiere decir? Diagrama del cuerpo libre, ¿no? Entonces continuamos, ¿no? Entonces en este caso tenemos la masa. Ok, tenemos la masa que es igual a 5 kilogramos. Entonces recordemos que en primer lugar, como tiene masa, va a tener un peso, ¿no? El peso mira para abajo, no hay que olvidarnos, ¿sí? Este es el peso. Y aparte, como hay una cuerda, si tú haces un corte imaginario, tú vas a tener acá una tensión, ¿no? Una tensión. Y ya está. Entonces recordemos que el peso, ¿cómo se llama el peso? Recuerda que el peso era igual a masa por gravedad. Y a pesar de que no nos dicen cuánto es la gravedad, tenemos que saber que la gravedad vamos a usar que es 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Okay? Ese valor lo vamos a usar. Y reemplaza, ¿no? Entonces el peso igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 5
¿Cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 10. Si multiplicamos nos sale 50, ¿no? Y recordemos que el peso tiene las unidades de la fuerza, o sea, se mide en newtons. Sí, el peso vale 50 newtons. Entonces acá en el peso pone 50 newtons. Ahora, por acción y reacción podríamos decir que la tensión tiene que ser numéricamente igual al peso, ¿no? Si hay un 50 que jala para abajo y hay un 50 que tiene que jalar para arriba, ¿no? Para que en el eje Y la suma de fuerza sea 0. Entonces va a decir que la tensión vale 50. ¿Sí? Y ahí tenemos el SL, ¿no? Tensión, peso y sus cantidades. A ver, pasamos al siguiente, ¿sí? La pregunta número 13, a ver. Pregunta número 13. La pregunta número 13. Vamos a hacer la pregunta número 13. Y acá te dicen esa preguntita. Si un cuerpo de masa de 6 kilogramos tiene una fuerza resultante de 60 newtons, hay esa aceleración. Ya, ¿cómo podemos hacer? Se parece a este problemita, solamente que acá no está planteado, no está graficado. Entonces, imaginemos que tú tienes un cuerpo. Sí, ahí está. Y se está moviendo, digamos, para la derecha. Entonces acá va a haber una fuerza resultante, ¿no? Sí, vamos a poner otro colorcito, la fuerza. ¿Qué te dicen? Si un cuerpo de masa de 6 kilogramos, te dicen que la masa de 6 kilogramos tiene una fuerza resultante de 60 newtons. Entonces esta fuerza es 60 newtons. Hay esa aceleración. Ahí lo que te piden es la aceleración. ¿Te dan cuenta que este problemita es el mismo de acá? Solamente que en este caso acá está graficado y acá no, ¿no? Entonces resolvemos. Ya sabemos, la segunda ley de Newton nos dicen que fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Nuevamente, en el eje Y no va a haber fuerza, ¿no? En el eje X nada más. Entonces sería fuerza resultante que es 60 igual a la masa que vale 6 por la aceleración. El 6 pasa a dividir. Y ya sabemos que 60 entre 6 es 10. La aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Continuamos, ahora continuamos, ¿sí? Continuamos. Ya seguía la pregunta número 14, ¿sí? La pregunta número 14 está por acá. Acá está la preguntita número 14. Bajamos un poquitín. Y acá está, vamos a ponerla por acá. Ya. ¿Qué te dice la pregunta número 14? En esta problemita te dicen, hay la energía potencial de... y este es el nivel de referencia. Recordemos que la energía potencial gravitatoria, ¿ok? La energía, vamos a poner acá la formulita, energía potencial gravitatoria. ¿Cómo se calculaba? Era un mg por h. Pero recordemos que este h tiene dos signos, ¿no? Puede ser positivo o puede ser negativo. Va a depender, ¿no? Si el cuerpo está por encima del nivel de referencia es positivo, ¿no? Y si el cuerpo está por debajo del nivel de referencia es el signo menos. Pues en este caso, ¿cómo vas a decir? Energía potencial gravitatoria. Tú te das cuenta que el cuerpo está encima del nivel de referencia, ¿no? Está por arriba. Entonces va a ser un signo más, mg por h, ¿sí? Y solamente reemplazamos, ¿no? Sería más, ¿cuánto vale la masa? 2 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? Recordemos que la gravedad nosotros vamos a usar este valor, ¿no? Es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la gravedad? La gravedad vale 10. ¿Cuánto vale la altura? 4 metros. Y esperamos, ¿no? Por ejemplo, 2 por 10 es 20, ¿no? Y 20 por 4 es 80. Y recordemos que esta es una energía. Y la energía, sus unidades son el famoso joules. ¿Sí? Joules. Y encerramos. Encerramos. Ya tenemos la preguntita número 14. Vamos a hacer la preguntita número 15 ahora. La preguntita número 15. Bajamos un poquitín. Acá está. Dicen, calcula la energía cinética del bloque. Acuérdense que la energía cinética lo puedes poner así, ¿no? Energía. Vamos a poner la formulita en primer lugar. La energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? ¿Ok? Que era una energía que se le atribuía a los cuerpos en movimiento, ¿no? Y que dependía de su masa y su rapidez. Entonces vamos a decir, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Tienes la masa y la rapidez, ¿no? Reemplazamos nada más. Entonces la energía cinética igual a un medio de la masa. ¿Cuánto vale la masa? 6. ¿Cuánto vale la velocidad? 4, ¿verdad? Al cuadrado. Pero recordemos que 4 al cuadrado era escribir la base dos veces, ¿no? Y multiplicarlas, 4 por 4. Y recordemos que 4 por 4 es igual a 10 y 6. Entonces reemplazamos, ¿no?
quería 1/2 de la masa, pero 4 al cuadrado es 16. Y acá simplificamos, ¿no? Le puedes sacar la mitad, 1, la mitad, 3, ¿no? ¿Qué nos va a quedar al final? 3 por 18, ¿no? No, 3 por 16, 3 por 16. Te quedaría 3 por 16, multiplicamos acá 16 por 3. 6 por 3 es 18, llevamos 1. Acá tenemos 3 y más 1 es 4, 48, ¿no? Entonces acá te sale que la energía cinética es igual a 48. Pero recordemos que como es energía, las unidades son en joules, ¿no? Y ya está. Esa sería la respuestita. Ya está, continuamos. La número 16, a ver. La número 16. ¿Dónde está la número 16? Está acá. Está, control C. Ponemos por acá. Ya, en la 16 que te dicen, en el gráfico mostrado, calcula la energía potencial elástica almacenada en el resorte. ¿Sí? Entonces, recordemos que cuando hay resortes o ligas que están estiradas o comprimidas, en este caso, bueno, el resorte se puede comprimir o estirar, ¿no? Las ligas solamente se pueden estirar. Hay una energía potencial, lo que se llama energía potencial elástica. Y esa energía potencial elástica, ¿cómo se calculaba? Era 1/2 de la constante de elasticidad por la deformación al cuadrado, 1/2 de K por X al cuadrado. Ya está. Entonces esta es la formulita, la vamos a encerrar. Entonces en este caso, ¿qué vamos a decir? La energía potencial elástica vendría a ser 1/2 de la constante de elasticidad. Mira, buscamos. Acuérdate que acá está la constante, ¿no? Que vale 20. Por la deformación al cuadrado. ¿Cuánto es la deformación? Respecto a su punto de equilibrio, se ha movido a la derecha 4 metros. Entonces acá sería 4 al cuadrado. Pero se acuerdan que ya sabemos cuánto es 4 al cuadrado, ¿no? Vale 16. Reemplazamos entonces. Sería 1/2 del numerito 20 por el número 16. Y recordemos que acá vamos a simplificar, ¿no? Le saca la mitad abajo. Ok, le sacamos la mitad. 1, mitad, 10. ¿Y qué nos quedaría para acá? Nos quedaría 16 por 10 es 160, ¿no? Y 160 entre 1 es 160. Y acá está la energía potencial elástica, ¿sí? Bueno, eso es todo por esa clasecita, ¿sí? Bueno, cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.